Hola, cordial saludo, espero se encuentre muy bien, espero todo marche de la mejor manera. Reciban todos ustedes un fraternal saludo de este servidor para todos esos guerreros del campo que nos dedicamos a esta hermosa labor. Bueno, y quiero compartirles un video que le había prometido a un seguidor, respondiendo algunas preguntas que me había hecho, y son bastantes y me parece que son muy importantes antes de iniciar un cultivo de lulo. Entonces el seguidor o el usuario se encuentra como Omar Osorio. Entonces para él responder estas preguntas, entonces vamos a iniciar. El lote donde está el cultivo del lulo, ¿cuánto mide? ¿Es una hectárea de tierra? Bueno, el lote viene siendo aproximadamente un cuarto de hectárea. Un cuarto de hectárea, no es una hectárea. En una hectárea caben alrededor de 2500 plantas si son sembradas a 1,50 de planta a planta y 3 metros de surco a surco. Esa es como la distancia promedio de la siembra, así una distancia como mínimo de 1,50 de planta a planta. Ya si quieren 1,60, 1,80, excelente, hasta 2 metros. Y como mínimo 3 metros de calle. Ya si quieren 3,50 hasta 4 metros, excelente, mejor todavía. Pero como mínimo 3 metros de calle, 1,50 de planta a planta. ¿Cuántas plantas se siembran o caben en una hectárea? Ya le respondí. Alrededor de 2500 plantas sembradas a 1,50 por 3 metros. ¿Cuántos kilos de lulo da o produce una hectárea? Bueno, eso sí depende mucho de cuántas plantas sembremos y del control que le hagamos, ¿no? Miren, por ejemplo, esta planta. Esta planta es una planta muy productiva, mírenlo ustedes. Esta planta podría llegar a dar los 50 kilos en su primer cosecha. Porque mírenla cómo está. Está, mejor dicho, porque sí sobradamente podría dar los 50 kilos en los primeros 4 o 5 meses, 6 meses digamos. Eso sería este sería póngale 50 kilos. Si usted tiene 2000 plantas así de este porte, pues ya se imaginarán, ¿no? 100.000 kilos. Pero si ustedes tienen plantas un poco menos, como por ejemplo esta, mire, esta está un poco menos, ve. Está un poco menos, mucho menos. Entonces una planta que dará 20 kilos. Entonces 20 kilos ya no dará sino 40.000 kilos, una hectárea. Eso depende mucho, mucho es del cultivo, del tratamiento que se le dé, cómo lo llevemos a producción, de las fertilizaciones. Por eso es tan importante saber cuántos tenemos disponible. Y asimismo nosotros hacer las siembras, porque a veces pensamos que entre más sembramos, más vamos a recolectar, y si tenemos el capital de trabajo y el capital humano y el capital financiero, pues sí. Pero si no, no es mejor hacer la inversión en pocas plantas. Bueno, ¿cuánto se recoge? Cuando se recoge la cosecha del lulo, ¿a dónde se vende? Uy, importantísimo esto. Esto sí, mejor dicho, yo creo que antes de iniciar un cultivo de lulo sí sería, mejor dicho, primordial saber dónde lo vamos a vender. Primordial, indispensable saber dónde lo vamos a vender, quién nos lo va a comprar. Entonces, investigar cerca del pueblo donde está, el pueblo más cercano, quién compra. Si cerca de una ciudad, pues si hay alguna galería mayorista o quién se dedica a la compra y venta del lulo y la comercialización del lulo, porque imagínense ustedes si tuviéramos una buena cosecha y no tuviéramos a quién vendérselo, entonces pues sería algo bastante complejo. Bueno, acá en el sur del Huila, gracias a Dios, pues la zona es muy productora de lulo, entonces acá yo ya llevo 5 años vendiéndole a la misma persona. Entonces pues gracias a Dios acá no se lo recoge acá. Cuando son más de 1000 kilos ya él viene y lo recoge acá. Si no, pues tengo que llevárselo hasta acá en San Agustín. Ahí está la bodega y ahí pues se compra, ¿no? Igual se avisa unos 2, 3 días antes que si hay un cupo para recolectarlo, y ahí se lo dan. Sí, cójalo. Entonces ahí ya viene uno y lo recolecta. Pero claro, muy importante. Entonces acá se lo vendes ahí, y de aquí pues ya se lo llevan es para Cali. Cali y Bogotá, esas son las dos plazas principales donde se lleva el lulo de esta zona. Porque por ejemplo acá pues también en Pitalito, pero entonces ahí es muy poquito el que compran, ¿no? Y ya no
Ya no creo que, o bueno, no sé, la verdad no, yo solo acá sé que la persona a la que le vendo ya hace 5 años que le vendo a esa persona y pues no he tenido problema y ni siquiera he intentado, la verdad no veo la opción de cambiar tampoco de comprador porque me parece una persona muy honesta y hemos trabajado bastante bien estos años, entonces no, realmente no me gusta fidelizar tanto al que le compro como al que le vendo también. Entonces, como al que le compro los insumos, como al que le vendo el producido. Y miren ustedes cómo está, muy bonita, gracias a Dios. Y ya por ahí está hasta pintoneando. Entonces, señores, antes de iniciar con un cultivo como este, que es pues, un cultivo diferente, no decimos el café porque el café sí se vende pues, mucho más fácil. Y si no hay quien lo compre, pues lo secamos y lo guardamos. Pero este producto sí es primordial que investiguemos en nuestros pueblos cercanos, lo más cercanos posibles, donde se compra, quién compra, y ojalá que el lote donde lo sembremos pues sea de muy fácil acceso, porque por ejemplo esta lulera, ojalá y con la bendición de Dios pues son 400 matas, podría llegar hasta dar pases de, pongámosle unos 2500, 3000 kilos, que de 2000 que dé. Entonces para un pase cada 3 semanas usted sacar 1000 kilos, lo mejor es que la carretera pues pase cerca, ¿no? O haya un fácil acceso, que no sea difícil acceso porque se va a complicar la situación. Y esto es un producto que el mismo día se coge, se madruga a coger, 5 de la mañana, 5:30, amaneciendo aquí, y a más tardar a mediodía ya tiene que estar recolectado y iniciando el despacho para Cali, porque eso se recoge y el comprador lo escoge, lo clasifica en grueso, semigrueso, parejo y rich. 4 presentaciones. Eso. Hoy en día, ¿cuánto vale un kilogramo de lulo? Uy, hoy en día está bastante, digámoslo, barato. Sí, eso está así, bastante barato. Bueno, ayer miré que había subido de precio, pero estos días se está vendiendo el lunes, que vendí hoy es jueves, el lunes a 2400, eso a 30.000 pesos arroba, 300 pesos, 300.000 pesos carga. La verdad, muy difícilmente es rentable ahí. Tendría que ser luleras muy productivas para que fueran rentables. Entonces, en estos momentos, digamos que se está trabajando, no, pues prácticamente es para ella. En estos momentos está bien compleja la situación y ya venimos así desde, no, pues que todo el año prácticamente. Inicialmente, inicio de año estuvo como, si a mucho, mes y medio, 2 meses estuvo en precio y ya, y para acá sí, está bastante complejo el precio del lulo. ¿Cuánto dinero se va a recoger por la venta de toda la cosecha? Uy, difícilmente se podría, porque como le digo, eso depende del precio, depende de las plantas, cómo estén de productivas. Eso depende de la inversión también, porque hay veces eso es lo que se debe hacer en el lulo. Hay que ser muy ordenados, porque a veces podemos utilizar buenos abonos, pero si no hacemos buenas fumigas, esos abonos van a hacer efecto, pero entonces la caída del lulo va a ser. Entonces debemos hacer buenas fertilizaciones, pero buen control de plagas y enfermedades. Entonces Mireña lo posible tiene que permanecer así el monte, y bien fertilizado y bien fumigado, porque si hacemos buenas fertilizaciones pero fumigadas muy débiles, realmente va a ser bastante complejo. Entonces, y vacunas también, muy buenas vacunas, se debe ser muy juicioso con eso. Entonces imagínense ustedes aquí, por ejemplo, 400 matas, pongámosle que en esta primera cosecha yo le pongo que digan 30 kilos por 12, serían 12.000 kilos en la primera cosecha, 10.000 kilos pongámosle, ojalá y con la bendición de Dios así sea. 10.000 kilos en la primera cosecha a 2.424 millones, no, pues que saldría casi el ras, porque cuando usted está produciendo también tiene que estar fumigando. Entonces siempre en este momento es complejo, siempre es complejo. Y la cosecha, pues como le digo, no va a haber cosecha, porque eso se recolecta cada 20 días. O sea que no es como el café, que son 2 pases y ya. No, acá se está recolectando cada 20 días, cada 15 días, máximo cada mes.
y ya se pasa el mes, pues ya empiezas a caerse. Entonces no, máximo cada mes, si no es cada 15 días o cada 3 semanas. Eso sí ya depende, si hay buen precio, si se necesita recolectar a veces, pues se necesita recolectar y se recolecta. Eso depende de varias cosas, el tiempo de recolección. ¿Se puede saber cuánto dinero recibe usted por la venta de la cosecha o producción del lulo de sus 400 matas? Bueno, eso ya le había dicho, ¿no? Entonces 300 maticas, 400 maticas, pongámosle de 10.000 kilos. Con la bendición de Dios, yo creo que sí da bota 10.000 kilos. Ahí ya dependería el precio, menos la inversión. Póngale usted que es que para llevarlas acá, yo creo que aquí que ya está pintoneando por ahí, gracias a Dios ya miré por ahí que estaban pintoneando. Póngale usted unos 20.000 pesos por planta. 20.000 pesos porque sí le faltó un poquitico más de fertilización. Más que todo esa fertilización, aquí le hizo falta un poco más de fertilización. Entonces son 8 pesos, 8 millones. Lo que he hecho solo en insumos, ¿no? Entonces póngale unos 15 más o menos con todo. Haciendo más o menos todo. Porque eso es lo que más o menos está invirtiendo por planta, ¿no? Unos 30, sí, 30.000, sí, eso es, 30.000 pesos entre mano de obra e insumos. Entonces para lo que se aspira a producir eso, las 400 matas, pues siempre es complejo, ¿no? Entonces, pero eso se lo lleva uno por kilo y le hace el cálculo por kilo. En este momento, como le digo, está a 2.400. Hace unos años sí tuvo un precio muy bueno, yo llegué a vender hasta 5.500 kilos. Entonces pónganle ustedes, son casi 2.000 pesos más, haciendo el mismo trabajo. Entonces esos 2.000 pesos ya vienen saliendo libres. Eso ya 2.000, porque esos 2.400 que está ahora, pues es lo que cuesta producirlo. Y ya de ahí para adelante ya es ganancia. Entonces, eso depende mucho. O sea, 3.000 pesos más de ganancia por kilo. En eso hace 2 años. El año pasado, perdón, no fue el año pasado. El año pasado sí. No estaba tan buena como esta, pero sí, gracias a Dios, ese año sí me salvó a mí, fue el precio. Para sacar el promedio, eso. Bueno, eso es. En un lote pequeño se puede tener un cultivo pequeño de lulo. Bueno, pues no sé qué tan pequeño sea el lote. Por ejemplo, como le digo, es un cuarto de hectárea. Y un lote más pequeño, pues no sé, ¿no? O sea, sí se podría, claro, se podría. Eso es lo que uno mira, es que sea un terreno, pues, ojalá en lo posible como máximo como ¿no? Si es plano, pues excelente. Pero si no es tan plano, que sea mire, este no es tan plano, pero es un lote muy bueno, es un lote, pues, no tan loma tampoco, un lote a mí me pareció un lote muy bonito. Que ahí tengan agua, eso es indispensable que tenga agua, porque aquí pues ya en tiempo de verano se riega, hay que regar porque es una planta que necesita agua en todo momento. Ella necesita que esté así, mire, ve, ahí como está ahí, que no esté encharcada tampoco. Entonces se necesita regar. En época de verano acá se riega diario, día y tarde y noche, en la mañana y en la tarde. Entonces, y qué tan pequeño, pues ya deberían ustedes evaluar, ¿no? Esto, la verdad, a mí me ha parecido que entre más pocas, mucho mejor. Yo llegué a sembrar 1.000, después de que sembré 500, después sembré 1.500, esas me fueron bien, gracias a Dios, muy bien. Después sembré 1.200 y no pude, ahí no pude. Después sembré 1.000, tampoco pude, no fueron tan productivas. Y ahorita sembré 400 y a mí la persona que me compra sí me dijo, siembre pocas. Ella me comentaba de un cliente de ella que tenía 350 plantas. Y me decía que él cogía pases de 4.000 kilos. No todos, no todos, pero entonces sí llegaría a coger por ahí cada 4 meses un pase así de 4.000 kilos. O sea, por lo menos coge uno de 4.000, dos de 4.000 y ya sigue botando por ahí de 400 matas, por ahí de 1.500, 1.000 y vuelve y coge así 4.000. Pero podría llegar a coger pases de 4.000 kilos, de 350 plantas. ¿Es posible? Claro que es posible, sobradamente. La planta de lulo bien tenida, por pase podría sobradamente llegar a dar un baldado de pintura que viene siendo por ahí 14, 15 kilos. Entonces miren ustedes, si es posible.
¿Qué planta aquí les podría yo decir que es así? Como las que le mostré allá. Esa planta sobradamente puede llegar a botar el baldado de lulo en un baldado de lulo por pase. Por pase. Entonces eso es. ¿Qué más les digo? Entonces yo le digo, sí se podría, claro, como le digo, y entre más pocas pues mejor. Igual para iniciar es mejor así. Hay que recordar que las fumigas deben ser constantes dependiendo del clima. En clima cálido cada 8 días, clima templado cada 10 días y en clima pues más frío por ahí cada 12 días para pasador, ¿no? Hay que tener en cuenta que los controles de pasador y gota pues aunque a veces se hacen iguales, son diferentes. Aunque a veces se pueden hacer en la misma fumiga, a veces en lo frío ataca más las enfermedades y en zona cálida atacan más los insectos. Entonces eso es, miren, estas plantas sí podrían llegar a botar, si no el baldado, sí unos 6-7 kilos por planta. Esta sí llega, estos dos yo creo que sí llegaré, podría llegar a botar el baldadito por. Mira, esta es una planta que podría llegar a botar, ahora más que el baldado por. Mire, esta planta sí podría llegar a botar el baldado por pase. Entonces eso era lo que le quería compartir y comentar a nuestro amigo Omar Osorio. Espero ojalá haya sido lo más claro posible y ahí les comparto entonces para que ustedes evalúen muy bien si este cultivo es de ustedes, si es viable, pues establecerlo. Si ustedes se dedican a otra cosa y son rentables en otra cosa, la verdad, pues el cultivo de lulo es un cultivo muy complejo, muy complejo. En este momento hace mucho tiempo, como le digo, este año todo el año ha estado barato, no ha querido coger precio. Realmente pues casi que a pérdida hemos estado produciendo. Entonces, y si es primera vez que siembran, tengan mucho cuidado porque es un cultivo bastante complejo y den mucho cuidado en sus controles porque podría llegar a pérdida total. Eso sí, es un cultivo cuando ataca lo que es la patera, hay que tenerle bastante miedo porque como les digo podría llegar a acabar con el cultivo. Lo mismo el pasador, es un cultivo que cuando ataca el pasador duro le bota al suelo el lulo que haya. Debe de ser controles muy efectivos, que no es difícil, ¿no? Es solamente de ser un ordenado. Pero entonces, para iniciar lo mejor es iniciar con pocas. Con pocas ustedes observen si les gusta, si no les gusta, dónde se vende, si fue productivo, si fue rentable y ya para establecer un cultivo mucho más grande. Bueno amigos, ahí los dejo. Espero les haya gustado el contenido, las respuestas. Dios los bendiga y no olviden darle like, suscribirse al canal y compartir.